Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta subsecuencia Agenda Ambiental, compartiendo el set en esta oportunidad con el doctor Henry Carhuatocto Sandoval, quien es, además de un reconocido especialista en Derecho Ambiental y Constitucional, también representante de la institución ITSLAS, que es el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con él conversaremos sobre los recientes hechos ocurridos en la localidad de Pichanaki, en Junín, a raíz de los reclamos de la población por operaciones de hidrocarburos asociadas a la empresa Pluspetrol, pero también los retos que tienen las actividades de hidrocarburos en su relacionamiento con la población y la actividad en sí para con el Perú. Henry, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Bienvenido. Gracias por la invitación, Pilar. Henry, cuéntanos por favor, en los días pasados se ha hablado mucho de un conflicto social estallado en Pichanaki, donde pobladores de la localidad, reclamando por operaciones en el lote de hidrocarburos 108 operado por Pluspetrol, habrían hecho reclamos con relación a las actividades en la localidad. No obstante, estas actividades se dice que están en una etapa de exploración. Cuéntanos un poco sobre lo que conoces de cómo ha estallado el conflicto. Sabemos que ustedes están haciendo un monitoreo un poco las actividades en esa zona. Cuéntanos, por favor, cuál es la dinámica asociada allí. Habría que precisar, en principio, que el lote 108 se ha dividido en dos partes, una zona norte y una zona sur. La zona norte, ¿por qué es extenso? Porque es extenso y además porque en la zona sur ha habido resistencia de población indígena al inicio de actividades y además porque es una zona de BRAE donde hay una presencia de narcotráfico y se ha parado la actividad en la zona sur. Sobre la zona donde se ha aprobado el estudio de impacto ambiental de exploración de hidrocarburos es la zona norte, dentro de los cuales se encuentra Pichanaki. Pichanaki es una localidad donde hay una presencia de colonos y pobladores y ciudadanos y también hay una presencia indígena. Lo que ha pasado en Pichanaki es que la población entiende que la actividad hidrocarburífera no se ha participado y no ha habido una consulta previa. Y entonces lo que reclama la población es fundamentalmente que la aprobación del instrumento de gestión ambiental, así como la aprobación de la concesión, debió pasar por una consulta previa. El reclamo inicialmente es de los colonos y la organización ARPI ha mostrado de alguna forma favorable a la empresa su posición, pero sin embargo no se ha demostrado que había una auténtica consulta previa. A la par tenemos que tomar en cuenta que la Central Achaninca del Río N ha presentado formalmente el año pasado una petición de consulta previa sobre el lote 108 y el Ministerio de Energía y Minas les ha dicho que no va a la consulta previa. A su entender, dicen que no aplica en este caso, sin embargo, su propia normatividad exige que toda concesión pase por una consulta previa porque impacta directamente en el pueblo indígena. Esta decisión, de acuerdo a la página web de CARE, se informa que ha sido impugnada ante el Viceministerio de Interculturalidad y el Viceministerio de Interculturalidad hasta la fecha no ha respondido a la apelación. Entonces estamos hablando de un reclamo en una mesa de diálogo sobre consulta previa, pero además de una agenda indígena por parte de la Central Achaninca del Río N que reclama la consulta previa. Quizás no figuren dentro del Frente Ambiental la CARE, pero tiene una agenda que coincide en este punto, en una consulta previa. Lo cierto es que también hay una organización ARPI que al parecer se ha quedado conforme con los talleres participativos, informativos de la empresa, pero que de ninguna manera significa consulta previa. Ahí hay un desarrollo también nuevo sobre todo lo que es el derecho a la consulta previa. ¿De cuándo data este otorgamiento de lotes de hidrocarburos con el contrato de licencia? Porque este contrato, ¿en qué oportunidad fue dado? ¿Cómo esto se vincula con la exigencia, ¿no?, del derecho a la consulta previa? Y ahora ya estamos en actividades, ya después de la aprobación del instrumento de estudio ambiental, el EIA, ¿no?, para exploración. Aquí habrá que tener que claro que el convenio 69 de la OIT se suscribe en el 93. Entra en vigencia, de acuerdo al Tribunal Constitucional, el 2 de febrero del 95. De acuerdo al Decreto Supremo 036-2005, el 6 de octubre del 2005 se aprueba la concesión. Por tanto, esta concesión es posterior a la vigencia del convenio 69, por lo cual debió pasar por consulta previa. Por otra parte, el estudio de impacto ambiental se aprobó el 2 de agosto del 2013. También debió pasar por consulta previa, ser una medida administrativa que impactaba directamente a los pueblos indígenas.
Por eso es que se justifica la posición de la Central Chaninca de Río N cuando exige una adecuación a la consulta previa. Y habría que decir sobre este estudio de impacto ambiental que no ha tenido cánones socioambientales de alguna forma exigentes, porque cuando se aprueba se hace con normatividad no adecuada al Decreto Supremo 019-2009 MINAM, que es lo más nuevo en reglamentación de protección ambiental, y recién el reglamento de protección ambiental con estándares socioambientales un poco más altos se aprueba a fines del año pasado. ¿Con qué instrumento aprobamos el estudio de impacto ambiental? Con un reglamento de protección ambiental desactualizado, no acorde al exigido por el propio Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos un problema de una aprobación de estudio de impacto ambiental con normas desactualizadas y una concesión no pasada por una consulta previa, de acuerdo. ¿Qué es el reclamo de los pueblos indígenas a la luz del convenio 169? ¿Nos explicas? Efectivamente. Y, por ejemplo, con relación a esto, también se ha hablado de un descontento por parte de pobladores asociados a actividades de agricultura, cafetaleros y demás. Con ellos, el reclamo también es por el proceso de participación ciudadana. ¿Qué críticas han hecho, además de, digamos, los estándares al proceso de participación ciudadana? Es una buena pregunta, porque acá tenemos tres actores claramente y nítidamente ubicados. Los actores sociales, comuneros, los actores sociales, colonos, que son cafetaleros, que practican turismo u otros bionegocios, y los pueblos indígenas estrictamente hablando, como la Central Chaninca de Río N y ARPI. El reclamo de la población en general es que se permita abrir un debate sobre el desarrollo que se requiere en la región de Junín. ¿Queremos explotar hidrocarburos por los próximos 30 o 40 años? ¿O queremos desarrollar cultivos de café, turismo vivencial, turismo de naturaleza? No se ha hecho ese debate. Entonces creo que Pichananqui ofrece la oportunidad de hacer un debate nacional sobre qué tipo de desarrollo quiere el Perú. Y entre los 14 puntos que tienen agenda la mesa de diálogo de acuerdo a la población de Pichananqui está, entre ellos, qué tipo de desarrollo, pero también se cuestiona la famosa Ley 3230 paquetazo ambiental, de la cual se pide su derogación. Entonces también hay una agenda de un mejoramiento de la normatividad ambiental con una mayor protección a la población y al ambiente. Henry, justo para retomar este tema sobre cómo se percibe el sector de hidrocarburos y cómo está el contexto, si existe o no debilitamiento sobre la normativa ambiental, nos vamos al bloque y continuamos la entrevista. Amigos, un breve corte y regresamos en esta su secuencia Agenda Ambiental.